Vendida por su propia madre, terminó siendo esposa de un apache y líder de la tribu. Tenía 14 inviernos apenas, el cabello revuelto por el polvo del desierto y los pies heridos por andar sin rumbo, cuando su madre la llevó al puesto fronterizo. No era una madre cruel, o eso pensaba ella hasta ese día. Era una mujer cansada, endurecida por la vida, de esas que aprenden a sobrevivir aunque sea troceando el alma de sus propios hijos. Llegaron a pie, cargando un saco con mazorcas secas, un cántaro roto y un miedo que no se decía en voz alta. El hombre que las recibió, un mestizo de sonrisa torcida y dientes rotos, escupió al suelo antes de hablar. ¿Esta es?, preguntó. Su madre asintió. 2 sacos de maíz. Y una manta. El mestizo la miró de arriba abajo, le dio la vuelta como si inspeccionara una mula vieja, y luego asintió. El intercambio fue rápido. Ella no entendía del todo, hasta que su madre ni siquiera se giró a mirarla al marcharse. Simplemente se alejó con los pies cubiertos de polvo y la mirada fija en el horizonte, llevándose el maíz y la manta. Entonces supo que ya no tenía madre. Solo una cicatriz en forma de recuerdo. La dejaron en una choza improvisada, sin agua, sin comida, sin palabras. Pasó 2 noches enteras sin que nadie le hablara, con la barriga vacía y los ojos abiertos, resistiéndose a llorar porque las lágrimas no servían de nada si no había quien las recogiera. Al tercer día, él apareció. Un apache solitario, de rostro curtido por el viento y cicatrices que no nacen de batallas, sino de pérdidas. Nakbe. Así lo llamaban los hombres que murmuraban a su paso. Dicen que perdió a su esposa en una fiebre maldita que los curanderos no supieron leer. Desde entonces, vivía entre el silencio y las sombras, como un espíritu que aún no se resigna a abandonar el mundo. La miró. No con deseo. No con lástima. Solo con esa mirada firme de quienes han vivido demasiado. Le soltó las manos. Le ofreció un cuenco de agua. Y sin decir palabra, se dio media vuelta. Ella no se movió. Tenía miedo de que todo fuera una trampa. Miedo de que si bebía, ya no sería dueña de sí. Pero la sed la venció. Bebió. Con los labios temblando. Nakbe volvió esa noche. Le dejó un trozo de pan de maíz. Y dijo por primera vez una palabra, libre. Ella no entendió. Al día siguiente, él volvió. Le dio una manta. Y dijo otra, elige. Fue entonces cuando comprendió. No era su prisionera. Podía irse. Pero el desierto no perdonaba a los solitarios. Ella tenía 2 opciones, huir hacia la nada, o quedarse con aquel hombre silencioso, que la miraba como si aún no supiera si debía odiarla o protegerla. Eligió quedarse. No por gratitud, ni por miedo, sino por una intuición antigua que palpitaba en su sangre. A veces, los destinos más poderosos comienzan en el barro más bajo. Y el suyo, aunque aún no lo sabía, iba a sacudir los tambores del tiempo. Las primeras lunas junto a Nakbe no trajeron palabras, pero sí silencios que decían más que cualquier frase humana. Él no le hacía preguntas, y ella no ofrecía respuestas. Compartían el fuego, el agua, y algunas veces la sombra de un mezquite viejo donde el aire parecía más amable. La tienda donde dormían era austera, una manta sobre tierra compacta, un cuenco para beber y un bastón de guerra clavado en la entrada, como advertencia o protección. Él dormía en un extremo, ella en el otro. No la tocaba. No la miraba de noche. Solo le dejaba espacio. Un gesto más poderoso que cualquier abrazo. Los días eran duros. El sol picaba como lengua de víbora y el viento aullaba como anciana en duelo. Ella aprendió a sobrevivir. A moler raíces, a preparar el té amargo de salvia que curaba la fiebre, a caminar descalza sin cortarse con las piedras. Nakbe no le enseñaba con palabras, sino con ejemplos. Si él cazaba un conejo, le dejaba las patas para que aprendiera a despellejarlo. Si recogía ramas, le indicaba con los ojos cómo escoger las más secas. Ella, con el orgullo intacto, aceptaba el aprendizaje en silencio. La tribu la miraba con recelo. Una joven mestiza, vendida como ganado y ahora bajo el mismo techo de un guerrero viudo, no era fácil de aceptar. Las mujeres no le dirigían la palabra. Los ancianos la ignoraban. Los niños, en cambio, se le acercaban en secreto.
Les contaba historias inventadas, como la de una estrella que bajó del cielo en forma de serpiente para buscar a su hijo perdido entre los cactus. Los pequeños escuchaban embobados. Se reían. Y al día siguiente, volvían por más. Una tarde, uno de los niños se perdió entre los cañones. Nadie sabía dónde estaba. La madre gritaba, desesperada. Los hombres partieron a caballo. Nakbe tomó su arco y salió al trote. Ella no esperó orden alguna. Cogió un puñado de hojas de tabaco, las quemó y lanzó el humo al viento. Si el espíritu del niño aún camina, que escuche esta llamada, murmuró. Caminaron horas. El cielo ya se tornaba violeta cuando ella, desde una roca, escuchó un chillido leve, apenas audible. Era el niño, atrapado en una grieta entre piedras. Tenía una pierna rota y los ojos llenos de polvo. Ella bajó, lo envolvió en su manta y le cantó en voz baja mientras Nakbe improvisaba una camilla. Esa noche, el chamán de la tribu se acercó por primera vez a ella. Le ofreció un pedazo de carne seca y dijo, «Tienes el oído de los espíritus. Ellos te escuchan porque tú sabes escuchar». Por primera vez, alguien le habló sin desprecio. No fue bienvenida oficialmente. Nadie dijo su nombre en asamblea. Pero los ancianos la observaron con otra mirada. Los niños ya la seguían por instinto. Y las mujeres, aunque aún desconfiaban, ya no murmuraban con la misma fuerza. Ella no lo sabía todavía, pero en esa noche se había sembrado la primera semilla de su futuro liderazgo. No porque lo buscara, sino porque la tribu comenzaba a recordar que los líderes no nacen por sangre, sino por acciones que salvan al más pequeño. El niño se recuperó con lentitud, pero el recuerdo de quien lo encontró creció rápido como el cactus después de la lluvia. No pasó mucho antes de que otras madres comenzaran a acercarse, con preguntas disfrazadas de comentarios. «¿Dices que usaste humo de tabaco? ¿Y si es para la fiebre también? ¿Dónde aprendiste a hablarle al viento?» Ella respondía sin soberbia, con frases breves y humildes, pero firmes. No se jactaba de lo que sabía, ni fingía lo que ignoraba. Esa mezcla de serenidad y franqueza resultaba extraña y poderosa. Nakbe la observaba con más atención desde entonces. No intervenía en su relación con la tribu, pero sí le dejaba pequeños regalos: una piedra tallada con símbolos antiguos, una bolsa con pétalos secos de flor nocturna, un cuchillo de obsidiana. No decía para qué eran, solo los dejaba junto al fuego. Ella los aceptaba sin preguntar, entendiendo que en la cultura apache los gestos valían más que las palabras. En esos regalos mudos había una forma de confianza que crecía día a día. Una tarde, la tribu recibió visita. 2 jinetes llegaron desde el sur. Eran emisarios de un grupo apache desplazado por las patrullas blancas, buscando refugio. Con ellos venía una joven embarazada y un anciano medio ciego. El jefe tribal, un hombre viejo, de rostro seco como cuero y voz rota por el tabaco, se negó a acogerlos. «Tenemos poco. No más bocas que alimentar». Fue entonces cuando ella se levantó. No tenía permiso. No tenía rango. Pero el valor le ardía en el pecho. «Cuando yo llegué, también era una carga», dijo. «Si no me hubieran dado agua, hoy estaría muerta. No propongo que les demos todo, pero sí que compartamos lo suficiente». Un murmullo corrió entre los presentes. Algunos hombres fruncieron el ceño. Las mujeres bajaron la mirada. Nadie respondía. Hasta que Nakbe habló. «Ella tiene razón. En la guerra contra el hambre, los aliados se hacen compartiendo». El silencio fue largo. Y entonces, el anciano ciego, que no había pronunciado palabra, dijo algo que resonó como trueno. «Esa voz es de guía. Los espíritus me lo dijeron anoche». Aquel día, los visitantes fueron aceptados. Y ella, por primera vez, fue mencionada en el círculo de decisión. Esa noche, sentada junto al fuego, una de las mujeres mayores se le acercó. Era Nali, partera y conocedora de los antiguos relatos. «Tú tienes algo dentro», le dijo. «No es solo sabiduría. Es memoria. Como si tus huesos recordaran cosas que tú aún no sabes. Quiero enseñarte». Durante las semanas siguientes, ella se convirtió en aprendiz de Nali. Aprendió los nombres verdaderos de las plantas, los cantos para invocar la lluvia, las historias que se contaban solo en voz baja,
para que no se despertaran los espíritus dormidos. Y cada noche, cuando el viento soplaba, ella sentía algo extraño. No miedo, no dolor. Era una intuición, una especie de voz suave que le decía: aún no eres lo que debes ser, pero vas en camino. Esa sensación la acompañaba incluso en sueños, donde veía figuras envueltas en humo, mujeres danzando entre cuervos, niños que nacían con la luna en los ojos. Ella no entendía los sueños, pero sí sabía esto: estaba cambiando. Ya no era la niña vendida, tampoco la extranjera. Estaba naciendo de nuevo. Y el mundo apache, sin saberlo, estaba por parir a su próxima gran líder. La mañana en que el águila sobrevoló 3 veces la aldea, todos lo notaron. No era un vuelo cualquiera. Era un círculo lento, firme, casi solemne. Los más viejos se persignaron con polvo rojo, y las mujeres dejaron el maíz a medio moler para mirar al cielo. El chamán dijo pocas palabras, pero suficientes para encender los corazones. Ese ave no viene por azar. Alguien aquí ha sido señalado por los antiguos. Ella lo sintió en el pecho. Un temblor suave, como cuando uno sabe que algo está por suceder, pero no sabe si es milagro o castigo. Nakbe, como siempre, no dijo nada. Pero esa noche le trajo una capa tejida con hilos de yuca, adornada con plumas negras. Esto lo llevaba mi esposa, dijo en voz baja. Era su orgullo. Y su fuego. Yo no lo he vuelto a tocar, hasta ahora. Ella lo tomó con manos temblorosas. Acarició las plumas. Y en ese momento entendió que su presencia ya no era una carga. Era un símbolo. Una promesa tejida en la vida de alguien que ya no estaba, y que ahora, de alguna forma, pasaba a través de ella. Con Nali seguía aprendiendo sin descanso. La anciana la empujaba sin piedad. Le hacía caminar descalza sobre piedras calientes, pasar horas en silencio frente al fuego y recordar relatos de otros tiempos sin olvidarse un solo verso. La sabiduría no se memoriza, niña, decía. Se sangra, se suda, se vive. Una noche, Nali la llevó al bosque. Hoy conocerás a tu espíritu, le dijo. Caminaron hasta una hendidura entre rocas, donde las ramas crujían como huesos viejos. Aquí estarás sola. Ayunarás 3 días. Sin agua. Sin fuego. Y vendrás a mí solo cuando el espíritu te haya hablado. El primer día, el hambre no fue lo peor. Fue el miedo. Sentía que algo la observaba desde la oscuridad. El segundo día, los recuerdos volvían sin aviso. Su madre alejándose con el saco de maíz, el mestizo riéndose con los dientes rotos, los ojos de los niños perdidos. El tercer día, el dolor la dobló. El estómago vacío, los labios agrietados, la mente confundida. Y entonces, justo antes del amanecer, lo vio. Era un ciervo blanco. Imposible. Irracional. Pero allí estaba. Con la mirada más antigua que jamás había conocido. El animal no huyó. Se acercó. Le olfateó el rostro, y luego, sin tocarla, se dio media vuelta y caminó hacia el amanecer. Ella lo siguió. Cuando regresó con Nali, no necesitó contar nada. Te vi en mis sueños, le dijo la anciana. Ya no eres una niña. Tampoco solo una mujer. Ahora eres puente. Entre los vivos y los que ya no están. La tribu no tuvo ceremonia. No hubo tambores ni danzas. Pero algo había cambiado. La gente empezó a acudir a ella con respeto. Los jóvenes le pedían consejo. Los hombres la escuchaban cuando hablaba. Y una noche, el jefe, el mismo que antes la había ignorado, le preguntó su opinión en el consejo. Ella levantó el mentón. Miró al fuego. Y habló. Su voz era firme. Su presencia, innegable. La niña vendida ya no existía. Ahora, caminaba entre ellos una guía. Una futura líder. Una llama nacida del abandono, que ahora ardía para alumbrar a todo un pueblo. La voz de ella en aquel consejo fue como el primer trueno tras una sequía larga. Todos sabían que algo estaba cambiando, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Era la primera vez que una mujer sin sangre directa de jefe hablaba en el círculo de decisión. Y más aún, una mujer que ni siquiera había nacido dentro de la tribu. Sin embargo,
Su presencia en el centro era imposible de ignorar. No gritaba. No exigía. Hablaba con calma, con ese tono que no pide atención, pero la atrae sin remedio. Si los forasteros del sur regresan, dijo, no debemos tratarlos como enemigos. La tierra se estrecha para todos. Y si peleamos entre nosotros, seremos presa fácil de quienes nos quieren extinguir. El consejo no respondió de inmediato. El jefe, con su rostro curtido por el tiempo, la observó sin emoción aparente. Algunos guerreros cruzaron los brazos. Un joven bufó entre dientes. Pero Nakbe asintió con la cabeza, y eso bastó para que el silencio no se volviera condena. Esa noche, ella no durmió. Caminó sola hasta la colina de los sauces, donde las raíces se enredaban como serpientes en oración. Se sentó allí, con la capa de la esposa muerta de Nakbe cubriéndole los hombros. El viento soplaba lento, como si también la escuchara. Se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Si no estaba, acaso, tomando un lugar que no le correspondía. Pero entonces recordó el rostro del niño que había salvado, las palabras de Nali y el ciervo blanco que se le había presentado. No es orgullo lo que me guía, susurró al cielo estrellado. Es la certeza de que vine aquí por algo más grande que mi dolor. Al amanecer, encontró a 3 mujeres esperándola frente a su tienda. No hablaron mucho. Solo dijeron: queremos aprender contigo. Eran mujeres fuertes, con hijos, con cicatrices, con historias propias. Mujeres que antes la habían mirado con desdén, como a una intrusa. Ahora, bajaban la cabeza para pedirle guía. Ella no se sintió superior. Se sintió útil. Y aceptó. Empezaron a reunirse al caer el sol, lejos del fuego principal. Ella les enseñaba lo que había aprendido de Nali, los rezos antiguos, las plantas que hablaban si sabías tocarlas, las historias que solo se contaban entre mujeres cuando los hombres dormían. Una de ellas, Chada, tenía una hija muda. Nadie lograba comunicarse con ella. Ella se sentó con la niña durante horas, sin hablar, solo mostrándole hojas, piedras, gestos. Con el tiempo, la niña comenzó a sonreír. Luego, a dibujar símbolos en la tierra. La madre lloró. Tú haces que los que no hablan encuentren voz, le dijo. El chamán, al enterarse, no se molestó. Al contrario, fue hasta donde ella y le ofreció un colgante tallado en hueso de ciervo. Esto te pertenece más a ti que a mí, dijo. Yo curo cuerpos. Tú estás curando almas. Ese reconocimiento selló lo inevitable. Poco a poco, la aldea cambió. Las decisiones dejaron de ser solo del Consejo de Hombres. Las mujeres comenzaron a tener voz en asuntos de caza, defensa y ritual. No por imposición, sino porque el ejemplo de ella abría caminos. Una tarde, una anciana de rostro severo le habló por primera vez. Yo fui quien dijo que jamás serías parte de nosotros, confesó. Pero ahora veo que no solo eres una de nosotros. Eres más apache que muchos nacidos aquí. Ella bajó la cabeza. No en sumisión. En gratitud. Porque en el mundo apache, el respeto no se mendiga. Se gana. Y ella lo había ganado. Con heridas. Con silencio. Con fuego. Aún no era jefa. Aún no era nombrada líder. Pero ya era escuchada. Ya era seguida. Y en los ojos de los niños se reflejaba una imagen que ni siquiera ella alcanzaba a comprender del todo. La de una madre de todos. Una madre que no parió con el cuerpo, sino con el alma. Cuando el invierno llegó con sus dientes afilados, la tribu sintió el peso del cielo. Las noches eran más largas, los días más grises, y el hambre comenzó a mostrarse como una sombra entre las tiendas. Era la época del año donde los más débiles no despertaban, donde los huesos crujían al moverse y el fuego no bastaba para calentar el alma. Pero aquella vez, algo era distinto. Por primera vez en años, el miedo no se respiraba en cada rincón. Porque en medio del frío, ella seguía caminando entre ellos como llama viva. Mientras los hombres se preocupaban por la caza, cada vez más escasa, ella organizó a las mujeres y ancianos para preparar reservas que nadie había previsto. Había aprendido de Nali cómo secar raíces, cómo convertir corteza en alimento, cómo extraer savia de los árboles sin matarlos.
Los más viejos al principio la miraban con recelo, hasta que notaron que sus nietos comían gracias a sus métodos. Los guerreros comenzaron a respetarla no por simpatía, sino por necesidad. El liderazgo, en la cultura apache, no se da, se toma con actos. Y ella lo estaba tomando, sin declarar guerra a nadie. Durante uno de esos días de viento helado, un niño cayó enfermo. Era el hijo de un guerrero importante, uno de los que aún no aceptaba del todo su lugar en la tribu. Nadie lograba bajarle la fiebre. Ella entró en la tienda sin ser llamada. Llevaba en sus manos un cuenco de arcilla humeante y una rama de enebro. No pidió permiso. Se sentó junto al niño, colocó el brebaje bajo su nariz y empezó a cantar. No era un canto aprendido. Era un canto que venía de su estómago, de su sangre. Un sonido que ella misma no comprendía del todo, pero que la conectaba con algo más allá del entendimiento. El niño despertó al amanecer, con la fiebre reducida. El guerrero no dijo nada, pero desde aquel día inclinaba la cabeza cada vez que la veía pasar. La anciana Nali enfermó también. No de algo físico. Fue el alma la que comenzó a irse, como humo que se filtra por los poros. Ella lo supo antes que los demás. «No me llores», le dijo Nali una noche, al ver su rostro preocupado. «Yo ya he vivido. Tú apenas estás comenzando. Lo que era mío, ahora es tuyo». Nali le entregó una piedra con un símbolo tallado, un círculo con 2 líneas cruzadas. «Este es el signo del conocimiento silencioso», explicó. «No se muestra. Se transmite con actos». Y así, al amanecer siguiente, Nali se fue, con la misma dignidad con la que había vivido. Sin ruido, sin reclamos, como una hoja que cae sabiendo que su ciclo ha terminado. Ella lloró, no frente a todos, no en el centro. Se alejó hasta la quebrada, se quitó la capa, y gritó al cielo como si el dolor fuera un trueno atrapado en su pecho. Allí, sola, sintió que una parte de ella también moría. Pero cuando regresó, algo era diferente. Sus pasos eran más firmes, su mirada más honda. El chamán fue el primero en notarlo. «Ahora caminas con 2 sombras», le dijo. «La tuya y la de Nali». Esa primavera, cuando las flores del cactus comenzaron a asomar, se celebró el ritual del renacer. Era una ceremonia antigua, casi olvidada. Solía hacerse solo para marcar el paso de una joven a mujer. Pero esta vez, los ancianos del consejo lo propusieron para ella. El jefe tribal, el mismo que antes no le dirigía la palabra, fue quien colocó la corona de plumas sobre su cabeza. «Naciste entre nosotros sin sangre, pero con fuego. Ahora eres parte de esta tierra como lo es el río, como lo es el sol». Nakbe, por primera vez en mucho tiempo, habló en público. «Ya no somos testigos de una sobreviviente», dijo. «Somos testigos del espíritu que no se quiebra, del alma que no se vende». Las mujeres la rodearon con cantos. Los niños arrojaron pétalos a su paso. Los hombres bajaron la mirada con respeto. Y entonces, algo que nunca había sucedido antes. Una anciana tomó la palabra para pedir algo impensado. «Quiero que ella sea nuestra voz en el consejo. Que se siente no como invitada, sino como igual». El silencio fue abrumador. Pero nadie se opuso. Nadie se atrevió. Y así, sin declararlo, sin necesitar títulos ni coronas, ella se convirtió en líder. No porque lo buscara, sino porque el espíritu de la tierra la eligió. Ahora, cada decisión pasaba por ella. Cada niño enfermo era llevado a su tienda. Cada duda sobre qué hacer con los forasteros, los comerciantes, los blancos, era resuelta con su palabra. Y con cada noche, con cada amanecer, el nombre que una vez fue susurrado con desdén, se volvía leyenda. La niña vendida por su madre. La esposa sin elección. La forastera. Ahora era conocida por un nuevo nombre. Madre del Valle de los Cuervos. Y su historia apenas comenzaba. Aquel verano no fue como los anteriores. No hubo tormentas repentinas ni plagas sobre los campos. La tierra, generosa por primera vez en muchos ciclos, ofreció sus frutos sin exigir demasiado a cambio. Pero dentro del corazón de la tribu, algo más profundo florecía.
Una transformación callada, firme, tejida en los actos cotidianos de una mujer que, años atrás, nadie habría imaginado en ese lugar. Ella, la que fue vendida como mercancía, ahora tejía el destino de todos como una madre que abraza a sus hijos sin importar cuán lejos hayan caído. Las mañanas comenzaban con ella caminando entre las tiendas. No como jefa, sino como parte del tejido vivo de la comunidad. Preguntaba por los ancianos, revisaba las reservas, acariciaba las cabezas de los niños, escuchaba lo que muchos ignoraban. Era la primera en ofrecer ayuda y la última en retirarse cuando la noche caía. No tenía trono ni asiento especial, pero cuando hablaba, el viento mismo parecía detenerse para escucharla. Las mujeres, antes relegadas al borde de los consejos, ahora se reunían semanalmente con ella bajo la gran sabina, y compartían ideas, preocupaciones y sueños. Ella no dictaba órdenes. Preguntaba, escuchaba, observaba, y entonces proponía. Había aprendido que el verdadero liderazgo no consistía en imponer, sino en hacer que otros descubrieran lo que ya sabían. Por eso, cada decisión nacía de muchas bocas, pero todas se sentían suyas. Los jóvenes la admiraban con una mezcla de respeto y misterio. Decían que sus ojos podían ver lo que uno no decía, que su silencio, a veces, hablaba más fuerte que los ancianos, que cuando se sentaba frente al fuego, los espíritus antiguos se acercaban a escucharla también. Uno de los adolescentes más inquietos, hijo del guerrero que antes la rechazaba, comenzó a seguirla como un aprendiz. Ella no lo ahuyentó. Le enseñó con hechos, lo llevó a recoger plantas medicinales, lo hizo escuchar el susurro de los sauces, le mostró cómo leer el cielo por las grietas de las nubes. Una tarde, cuando el sol caía detrás de los riscos, el chamán se le acercó en silencio. Traía en sus manos una bolsa de cuero desgastado, con símbolos tallados en hueso. Se la entregó sin palabras. Ella la tomó sin preguntar. Al abrirla, encontró las piedras del consejo espiritual. Eran 13, cada una con una figura única: el halcón, el río, el colibrí, la serpiente, el fuego, la luna. Eran las herramientas del intérprete de visiones. «No es mi tiempo ya», dijo el chamán, con voz seca como ramas viejas. «Las visiones vienen a ti, no a mí. Es hora de que tú hables en nombre de los sueños». Ella quiso negarse, pero comprendió que no era una elección. El destino, entre los apaches, no se elige, se honra. Desde ese día, comenzó a interpretar las señales. No con arrogancia, sino con humildad. Cuando una anciana soñó con un jaguar herido, ella supo que un extranjero se acercaba con intenciones ocultas. Cuando un niño habló dormido de un río de sangre, ella alertó al consejo de no cazar cerca del Paso del Sur. Cada vez que sus palabras se confirmaban, el respeto crecía. No por miedo, por certeza. Y entonces, como era inevitable, los blancos regresaron. Esta vez, no venían con fusiles en la mano, sino con sonrisas fingidas y manos cargadas de regalos. Traían telas, espejos, azúcar y, sobre todo, promesas. Querían pasar por el territorio rumbo al oro. Decían que respetarían sus tierras, que solo necesitaban paso seguro. El consejo se reunió en torno al fuego. Los hombres debatían, algunos tentados por las ofertas, otros por el miedo. Pero todos, sin excepción, esperaban a escucharla a ella. Y habló. «Los blancos no vienen por lo que dicen», dijo sin levantar la voz. «Vienen por lo que no nombran. Quieren nuestras montañas, nuestra agua, nuestras hijas. Quieren lo que no entienden y lo destruirán para entenderlo». Uno de los guerreros preguntó: «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Luchamos? ¿Hacemos guerra?» Ella respondió con los ojos clavados en las llamas: «No les daremos guerra. Les daremos un muro que no pueden atravesar, nuestra unidad, nuestra dignidad, nuestra sabiduría». Y entonces propuso algo que nadie esperaba: crear un círculo de protección, una red viva de hombres, mujeres y niños que observaran cada movimiento de los forasteros, que los guiaran solo por senderos preparados, lejos de los manantiales sagrados, que les mostraran hospitalidad, pero sin entregar el alma. Porque cuando un ciervo herido permite que el lobo entre en su madriguera, no muere por el colmillo, muere por haber olvidado quién era.
El consejo entero guardó silencio. Y al final, el jefe tribal habló con una solemnidad que heló la sangre de todos los presentes. Que se haga como dice la madre del valle. Era la primera vez que la llamaba así en voz alta. Y desde ese momento, ese fue su nombre. No tenía sangre noble. No era hija de caciques. Pero su historia, su fuerza, su dolor convertido en fuego, la habían elevado más allá de cualquier linaje. Ahora era madre, líder, guía y guardiana. Y muy pronto, enfrentaría la mayor prueba de su vida. Porque el enemigo no siempre llega desde fuera. A veces, duerme dentro del propio pueblo. Preguntar a ChatGPT. Fue al inicio de la estación de las tormentas cuando llegaron los primeros susurros. No los trajo el viento, ni los lobos al aullar, sino las bocas temblorosas de los que no sabían guardar secretos. Se hablaba de un grupo de jóvenes guerreros, inquietos, impacientes, liderados por uno de los hijos del antiguo jefe, aquel que jamás aceptó que una mujer, y mucho menos una forastera, se sentara en el consejo como igual. Decían que planeaban desafiar su liderazgo, que la veían como una flor plantada en roca, bella, sí, pero sin raíces. Ella lo supo antes de que alguien se lo confesara, porque había aprendido a escuchar no solo las palabras, sino los silencios. Había aprendido a leer las miradas bajas, los saludos ausentes, el murmullo contenido en la tienda de los jóvenes. La tribu era un cuerpo, y su alma comenzaba a agitarse. Esa noche, como tantas otras, se sentó junto al fuego. No dijo nada. Solo esperó. Y uno a uno, comenzaron a acercarse. Los ancianos, los niños, las madres. Todos menos ellos, los inconformes, los que se reunían a escondidas más allá del río. Cuando la luna estuvo en su punto más alto, ella habló sin mirar a nadie. No hay liderazgo sin sombra. No hay luz sin noche. Lo sé. Pero que no olviden los que me miran con rabia, que yo no busqué este lugar. Fue el dolor el que me trajo aquí. Fue el desierto el que me forjó. Y fue la tribu la que me eligió, cuando ni siquiera me elegí yo. Sus palabras volaron con el viento, atravesaron las tiendas y llegaron, como flechas invisibles, hasta los oídos de quienes tramaban en la oscuridad. Pero no detuvieron sus planes. Esa misma semana, uno de los puestos de vigilancia desapareció. 3 jóvenes que custodiaban la garganta del norte no regresaron. No hubo señales de lucha, ni sangre, ni huellas. Solo silencio. Ella ordenó una búsqueda inmediata. Fue el propio joven aprendiz, aquel muchacho que la seguía como sombra desde hacía meses, quien los encontró, atados, amordazados, escondidos en una hendidura de roca, vivos, pero avergonzados. Nos sorprendieron desde dentro, dijo uno de ellos, aún temblando. Eran de los nuestros. Nos traicionaron. Nos dejaron ahí para que los blancos avanzaran sin ser vistos. Ese fue el punto de quiebre. Esa noche, el consejo se reunió en círculo cerrado. Nadie se sentó. Era una señal de emergencia. Ella tomó la palabra sin levantar la voz, como siempre. El enemigo ha cruzado el umbral. Ya no viene de lejos. Habita entre nosotros. Y no hay guerra más dolorosa que la que se libra contra un hermano. Muchos miraban al suelo. Algunos no sabían cómo actuar. No era costumbre entre los apaches derramar sangre entre los suyos. Pero tampoco era costumbre traicionar a la tribu. El viejo chamán se levantó con dificultad y dijo: cuando una serpiente nace entre los huevos del halcón, no se la ignora. Se la enfrenta o se la deja devorar el nido. Ella propuso entonces una forma diferente: convocar a los acusados, no para humillarlos, sino para oírlos. La tribu entera se reuniría. No habría juicio en secreto. Sería el fuego el que revelaría la verdad. Y así fue. 3 noches después, bajo el gran roble sagrado, los sospechosos fueron llamados. Uno a uno, se les pidió hablar. Algunos negaron. Otros callaron. Hasta que el más joven, el que apenas comenzaba a pintar su rostro con líneas de adulto, no pudo más. Cayó de rodillas y confesó entre sollozos. Nos prometieron armas, ropa, comida. Dijo que ella era el obstáculo. Que si caía, los blancos firmarían paz con nosotros.
Ella no parpadeó. No lo miró con odio. Solo con un dolor que cortaba el alma. ¿Y tú les creíste?, preguntó. El muchacho asintió, roto por dentro. Entonces ya has pagado el precio, dijo ella. Porque creerles es olvidar quién eres. El consejo, por unanimidad, decidió no expulsarlos. Tampoco se les permitió llevar armas ni participar en los rituales durante un año completo. Serían vigilados y tendrían que trabajar por la tribu más que nadie. No como castigo, sino como redención. Y mientras el fuego seguía crepitando, ella dijo: no vamos a luchar entre nosotros. Porque si caemos, no será por la lanza del enemigo, sino por la grieta que abrimos con nuestras propias manos. Esa noche, cuando todos dormían, ella caminó sola hasta el risco más alto. Desde allí, contempló el valle iluminado por la luna. No lloró, pero sintió un vacío en el pecho. No por la traición, sino por la certeza de que lo más difícil aún estaba por llegar. Porque los blancos no olvidan, no perdonan, y nunca aceptan un no como respuesta. Y ya venían en camino, con sus mapas, sus carretas, y su deseo de tomar lo que nunca fue suyo. Preguntar a ChatGPT. El amanecer no trajo consigo cantos de aves ni risas de niños. Solo un silencio tenso, como el que se cuela entre los huesos antes de una tormenta. Desde el risco, ella lo vio con sus propios ojos, una caravana blanca como los dientes de un cráneo, moviéndose lentamente por el sendero del este. No venían como viajeros, venían como dueños. Al frente, ondeaba una bandera. No era de guerra, pero tampoco de paz. Era la bandera de la ambición disfrazada de civilización. A su lado, el joven aprendiz respiraba con dificultad. Son muchos, más de 30. 43, corrigió ella sin apartar la vista. 22 hombres armados. El resto, cargadores, comerciantes y un sacerdote. Él la miró asombrado. ¿Cómo lo sabes? Ella entrecerró los ojos. Porque los hombres que traen Biblias también traen fuego. Esa misma tarde, el consejo se reunió por tercera vez en menos de una luna. Las voces eran más altas esta vez, más nerviosas. Algunos proponían negociar, otros sugerían huir más al norte. Pero ella esperó. Dejó que todos hablaran. Y cuando el silencio volvió a caer como un manto sobre las palabras, habló con calma. No vamos a huir. Esta es nuestra tierra. Aquí están enterrados nuestros muertos. Aquí nacieron nuestros hijos. Y si los blancos nos quieren fuera, tendrán que arrancar las raíces de cada árbol. Uno de los guerreros más antiguos, que la había observado con recelo durante años, se puso de pie. Su voz era grave, como una grieta en el tiempo. ¿Y qué propones, mujer? ¿Que nos enfrentemos con lanzas contra pólvora? Ella no bajó la mirada. No. Vamos a enfrentarlos con algo que no pueden disparar: nuestra unidad, nuestra astucia, nuestro conocimiento de esta tierra. Propuso entonces una estrategia que ningún guerrero había usado antes. No atacar directamente, sino tejer una red invisible. Desorientarlos. Confundir sus rutas. Secar sus provisiones. Hacer que se sintieran observados. Vulnerables. Perseguidos por un enemigo que nunca veían. Porque un hombre armado puede disparar, pero un hombre asustado se dispara a sí mismo. Durante los días siguientes, la tribu se convirtió en sombra, en viento, en crujido de ramas. Los blancos avanzaban, pero cada día encontraban menos agua, menos senderos. Las trampas cazaban a sus caballos. Sus guías se perdían. Escuchaban tambores lejanos en la noche. Veían señales pintadas en piedras que no sabían interpretar. Sentían que eran seguidos, aunque no veían a nadie. Y entonces comenzaron a enfermar. Primero el sacerdote, luego los cargadores. Fiebres repentinas, vómitos, visiones. El chamán había previsto que tocarían aguas sagradas, y por eso las habían contaminado con raíces amargas. No para matarlos, sino para recordarles que estaban en tierra viva, no en mapas de papel. Pero no todos los blancos eran iguales. Una de las mujeres, joven, pálida, con mirada triste,
pidió hablar con alguien de la tribu. Se internó sola en el bosque, ondeando un pañuelo blanco. Fue la propia líder quien salió a su encuentro. La mujer, con voz temblorosa, le confesó lo que nadie esperaba. No hemos venido solo por paso. Vinimos porque nos dijeron que aquí vivía una mujer que podía ver el futuro. Ella no mostró sorpresa. ¿Y qué quieren de mí? La joven bajó la mirada. Mi esposo es el comandante, pero perdió a nuestro hijo en la travesía. Ha enloquecido. Dice que la tierra le robó al niño y que tomará lo que sea necesario para que Dios lo compense. Entonces lo entendió todo. No era una caravana. Era una maldición. Una que arrastraba muerte, locura, sed de venganza. No había marcha atrás. Esa noche, al regresar a la tribu, reunió a todos. Ya no basta con resistir. Tenemos que decidir, o nos ocultamos hasta que nos encuentren, o hablamos con los espíritus y caminamos al encuentro del destino. El chamán asintió. Entonces, convocaremos el Círculo de los Ecos. Un ritual antiguo. Prohibido durante décadas. Solo se usaba cuando el alma de la tierra misma pedía consejo. Reunía a los ancianos, a los soñadores, a los guardianes de la memoria. Todos los que sabían leer el viento, el vuelo de las aves, las grietas de la piedra. Pero debes saberlo, le advirtió el chamán, si haces la pregunta al círculo, no podrás ignorar la respuesta. Ella asintió. Estoy lista para la verdad. Aunque me parta en dos. Y al amanecer, el humo del ritual se alzó entre los riscos. Y los espíritus, finalmente respondieron. Herramientas. El humo era espeso como la historia misma, y olía a raíces, a tiempo viejo, a voces que no hablaban con palabras. Alrededor del fuego sagrado se sentaron los elegidos, el chamán de mirada blanca, la partera que había visto nacer a 3 generaciones, el cazador sin oído que oía mejor que todos, y ella, la mujer que una vez fue vendida y que ahora cargaba el peso de toda una tribu. El Círculo de los Ecos no hablaba con lengua humana. Respondía con visiones, con estremecimientos en la piel, con latidos que cambiaban de ritmo, con susurros en el hueso más profundo. Uno por uno, los ancianos inhalaron el humo y lo sostuvieron dentro como quien guarda un secreto. El viento se detuvo. Hasta los insectos callaron. Y entonces llegó. Una sombra se dibujó entre las llamas. No tenía rostro. Era un contorno, una figura alta, vestida con piel de lobo y ojos como carbones apagados. El chamán gimió, no de dolor, sino de reconocimiento. Es él, dijo. El que caminó antes de los nombres. El que guía las despedidas. Todos supieron entonces lo que aquello significaba, muerte. Pero no era una muerte cualquiera. No una batalla más. Era el fin de un ciclo. De una era. La visión se expandió como el fuego bajo el viento. Y todos vieron lo mismo, el valle cubierto de humo. El río seco. Los niños sin nombres. Y ella, sola, sobre un risco, con una lanza en la mano y sangre en el pecho. Ella no lloró. No se quebró. Solo cerró los ojos y dijo: si así debe ser, que sea. Pero no sin un mensaje. Entonces, como dictado por un espíritu más sabio que todos, el chamán habló. Tienes que ir al encuentro del comandante. No con armas. No con gritos. Solo con una verdad. La verdad de tu historia. Ella asintió. Esa noche, sola, sin escoltas ni tambores, caminó hacia el campamento blanco. A cada paso, la arena parecía detenerse. Era como si la tierra la midiera, como si el universo quisiera saber si tenía el coraje de llegar hasta el final. Cuando apareció entre los árboles, 2 soldados blancos levantaron sus rifles. Ella no se detuvo. Mostró las manos vacías y el pañuelo blanco que la mujer del comandante le había entregado. La escoltaron hasta la tienda principal, donde el comandante, de barba canosa y ojos como cuchillas oxidadas, la esperaba sentado. A su lado, la joven esposa temblaba. Así que tú eres la bruja, dijo él. La que envenena nuestras rutas y juega con nuestros hombres. Ella no respondió de inmediato. Lo miró largo. No como enemigo, sino como herido. No soy bruja. Soy madre. Fui esclava.
Fui desechada. Fui vendida. Y aún así, estoy viva. El hombre apretó los dientes. ¿Y eso qué significa? Ella dio un paso adelante. ¿Qué sé lo que es perderlo todo? Por eso te entiendo. Perdiste a tu hijo. Y buscas algo que llene ese hueco. Pero la tierra no lo hará. Tampoco nuestras tierras, ni nuestras pieles. Porque el vacío que tienes, no es de cosas. Es de alma. El hombre se puso de pie, furioso. Basta. No has venido a sermonearme. No, dijo ella suavemente. He venido a salvar lo que aún puede salvarse. En ese momento, la esposa del comandante se interpuso. Tomó la mano de su marido y susurró algo que solo él escuchó. Él cerró los ojos. Respiró hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, pareció cansado. Humano. Tienen 3 días, dijo finalmente, para abandonar estas tierras. Luego, no habrá más palabras. Ella bajó la cabeza, no en señal de derrota, sino como quien agradece el tiempo prestado. Sabía que no lo harían. No porque no quisieran, sino porque esta tierra no era suya para abandonar. Al regresar a la tribu, lo supo, habían ganado una tregua, pero no la paz. Y así, comenzó la preparación. No para huir, sino para resistir, con la dignidad de quienes no le deben la vida a nadie. Y con la sabiduría de los que saben que morir, no siempre es perder. Preguntar a ChatGPT. El viento cambió. No era un viento cualquiera. Olía a hierro caliente, a cuero seco, a determinación. Era el mismo viento que precede al rugido de una manada, que anuncia el galope de caballos con jinetes que no vienen a conversar. El mismo que recorrió la espalda de su bisabuelo antes de caer ante los fusiles. Ese viento llegó al poblado 3 noches antes del límite. Y con él, el tiempo se detuvo. Ella se reunió con los ancianos, con los guerreros, con las madres y los niños. Nadie lloró. Nadie gritó. Pero todos entendieron lo que no se dijo. Los blancos no se irían. Nunca se iban. Solo cambiaban de rostro, de cruz, de motivo. Pero volvían. Siempre volvían. Fue entonces cuando ella propuso el último acto de resistencia. No vamos a pelear como ellos. Vamos a pelear como nosotros. Con lo que somos. Con lo que sentimos. Con lo que recordamos. Y así comenzó la noche más larga. Las mujeres tejieron trenzas con las mantas, no para cubrirse, sino para trazar líneas invisibles entre los árboles. Los hombres enterraron fragmentos de obsidiana bajo las hojas secas, no para herir, sino para sembrar confusión. El chamán ungió cada flecha con savia de cactus y polvo de serpiente. No era veneno mortal, pero sí causaba fiebre, delirios, confusión, como si la tierra misma murmurara en la sangre del enemigo. Ella, por su parte, caminó sola hasta el risco más alto, allí donde se sentaba su esposo Apache cuando quería escuchar el mundo en silencio. Y allí, desenterró algo que había prometido no volver a tocar. Una máscara. No era una máscara cualquiera. Era el rostro del espíritu que protegía su linaje. Forjada con cuero de ciervo, cuencas vacías, dientes humanos y pintura roja en espiral. La había usado su suegro en la última guerra tribal. Había jurado enterrarla. Olvidarla. Pero esa noche, la memoria era el arma más poderosa. Se la colocó con las manos temblorosas. Y por primera vez en muchos años, dejó de ser solo mujer. Se convirtió en símbolo. En mito. En advertencia. Si han de vernos como salvajes, dijo, que vean a los salvajes con alma. Cuando el amanecer asomó por la línea del horizonte, no fue con pájaros ni cantos. Fue con botas. Con pisadas secas. Con rifles apuntando hacia la nada. El comandante, al frente, montaba su caballo con el rostro endurecido. A su lado, el capellán murmuraba salmos. Nadie sonreía. Nadie hablaba. Y entonces, la emboscada invisible comenzó. Los caballos resbalaron con las mantas trenzadas entre los árboles. Los soldados caían sin entender cómo. Algunos huían del sonido de tambores que nadie tocaba. Otros disparaban a la niebla. Al viento.
a sus propias sombras. Ella apareció en lo alto de una roca, con la máscara brillante bajo el sol. Alzó los brazos y gritó un canto antiguo, uno que no significaba palabras, sino historia. Uno que hablaba de heridas, de partos, de pérdidas, de sueños rotos y reconstruidos. Los blancos dudaron. No por miedo físico, sino por algo más profundo. Porque por un instante, comprendieron que aquella gente no defendía una aldea. Defendía un universo. Una forma de mirar el mundo. De enterrar a sus muertos. De amar. El comandante apuntó. Tenía a la mujer en la mira. El dedo en el gatillo. Y no disparó. Bajó el arma. Miró alrededor. Vio a sus hombres gritando nombres, disparando a ramas, sudando fiebre. Vio el rostro de su esposa, que lo observaba desde la distancia. Y entendió algo que los mapas no explican. La guerra ya estaba perdida. Porque esa tierra no les pertenecía, y nunca lo haría. Ordenó la retirada. Gritó con la voz ronca. Sus hombres dudaron. Algunos obedecieron. Otros no. Pero lo importante era eso, el primer paso hacia atrás. Ella bajó la máscara. Respiró hondo. Y volvió a ser solo mujer. Pero no una cualquiera. Era la mujer vendida por su madre. La esposa del Apache. La madre del pueblo. Y ahora, la leyenda que el viento contaría en cada rincón del desierto. Pero aún faltaba una decisión. Una que partiría su alma y marcaría el destino de todos los que aún no habían nacido. La guerra se retiró, pero el silencio que dejó atrás no era de paz, sino de espera. Como el suspiro que antecede a una última palabra, la tribu entera quedó suspendida entre la vida y el recuerdo. Nadie celebró. Nadie bailó. Porque el alma colectiva sabía que aún no estaban a salvo. Que la retirada del enemigo era apenas una pausa, y que la historia todavía no había decidido cómo terminar. Esa noche, sentada junto al fuego, con la máscara entre sus manos y la tierra todavía húmeda por el sudor de la lucha, ella miró el rostro de su hijo. Era fuerte como su padre, pero con los ojos suyos, inquietos, profundos, cargados de preguntas que ningún sabio podría responder. Él se sentó a su lado sin hablar. No hacía falta. A veces, entre madre e hijo, el silencio dice más que cualquier consejo. ¿Por qué no huyeron?, preguntó él, finalmente. Ella acarició la madera del tambor, aún tibia. Porque no se huye de lo que uno es. Se enfrenta. Se honra. Se transmite. El muchacho asintió. Había nacido entre carpas, entre leyendas y fuego. Pero lo que vio ese día, lo marcó para siempre. Porque no era solo la fuerza lo que protegía a su pueblo, sino la historia, el espíritu, el recuerdo. Y su madre, esa mujer que una vez fue esclava, ahora era el puente entre el pasado y el porvenir. Al amanecer, se reunió el consejo. Los ancianos, agotados por el peso de la noche, la miraban como se mira a quien ya ha cruzado un umbral que el resto teme pisar. El chamán, con su voz grave, marcó el inicio de la última decisión. La tierra ha hablado. Te ha elegido. Pero su bendición no viene sin precio. Deberás decidir lo más difícil, quedarte o desaparecer. Ella comprendió al instante. El enemigo había dado marcha atrás, pero no por siempre. Pronto volverían. Con más armas, con órdenes nuevas, con mapas reescritos por manos ajenas. Si ella permanecía con la tribu, su presencia seguiría siendo un símbolo, sí, pero también una amenaza. Una excusa para la violencia. Un rostro que los blancos jamás perdonarían. Si se iba, tal vez lograría evitar un nuevo derramamiento de sangre. Tal vez protegería a su hijo. A los niños. A las futuras madres. Pero se iría sola. Lejos. En el anonimato. Desapareciendo de la historia para salvarla. La decisión no era fácil. Esa tarde, caminó entre las chozas. Saludó a cada anciano, besó a cada niño. Se detuvo frente a la tumba de su esposo. Allí, donde el sol moría cada día, cerró los ojos y susurró. Sé que no nací de esta tierra, pero esta tierra me hizo renacer. Y aunque mis pasos se alejen, mi sangre quedará aquí. Tú lo sabes.
Lo entiendes, porque también fuiste raíz en tierra ajena. Luego abrazó a su hijo, fuerte, como si pudiera grabar su aroma en el alma. Le habló al oído con voz firme. No olvides quién eres. No por tu nombre, sino por lo que sientes cuando escuchas al viento, cuando tocas la tierra, cuando mires a una mujer con dignidad. Y sin mirar atrás, se fue. Partió con una manta en la espalda, un pequeño cuenco de medicina en la cintura y una canción en los labios que solo los espíritus entendían. Se internó en el desierto, donde la luna no juzga, donde los árboles no preguntan, donde los recuerdos caminan descalzos. Nunca más la vieron en el poblado. Pero algunos dicen que en noches de tormenta, cuando el viento sopla como anciana que reza, se la puede ver sentada sobre una roca, peinando su cabello frente al fuego. Que canta una melodía sin palabras. Que bendice a los que han nacido con miedo. Y que protege, sin ser vista, a cada apache que aún lleva su historia tatuada en el pecho. Porque a veces, las verdaderas líderes no son las que mandan. Son las que saben cuando es hora de desaparecer para que otros vivan. Y en su ausencia, florecen leyendas. Obtener plus. La ausencia de aquella mujer marcó un antes y un después en la tribu. Los días siguieron su curso, pero el viento parecía diferente, más denso, como si llevase consigo un secreto que solo los ancianos podían escuchar. Su hijo creció bajo la sombra de ese legado invisible, llevando en su corazón la fuerza de quien sabe que su madre no era solo una mujer, sino la encarnación de la resistencia y la esperanza. Él recordaba cada palabra que ella le había susurrado, cada gesto, cada silencio compartido. Aquellas enseñanzas que hablaban de coraje, de dignidad, de conexión con la tierra y con los espíritus que nunca abandonan a sus hijos. En cada paso que daba, en cada decisión que tomaba, ella estaba presente, como una llama que no se apaga, aunque soplen los vientos más fríos. Mientras tanto, en el campamento de los blancos, el comandante envejecía sin poder borrar la imagen de aquella mujer con la máscara en el risco. Sus ojos, llenos de furia contenida, reconocían ahora que había subestimado algo mucho más poderoso que sus armas, la fuerza indomable del espíritu apache. Consciente de que no podía regresar con victoria, envió emisarios a otros pueblos para buscar aliados. Pero ningún ejército podía entender la sabiduría que la mujer había dejado como herencia. Porque las batallas más duras no se luchan con pólvora ni hierro, sino con la paciencia de quien sabe que la tierra guarda memoria y que las raíces, aunque ocultas, siempre vuelven a brotar. La tribu comenzó a reorganizarse. Aprendieron a moverse como el viento, a desaparecer como el fuego que consume sin dejar cenizas. Se convirtieron en sombra y leyenda, en voces que se escuchaban en el susurro de los árboles, en el murmullo de los ríos. Y su hijo, ahora joven guerrero, fue el primero en entender que su verdadero poder no estaba en la lanza ni en la flecha, sino en la historia que llevaba dentro. Con la ayuda del chamán, creó rituales nuevos, que mezclaban lo antiguo y lo que ella había enseñado. Reunió a las mujeres para que fueran guardianas de la memoria, y a los hombres para que aprendieran que proteger era también respetar y escuchar. La tribu volvió a encontrar su equilibrio, no a pesar de la guerra, sino gracias a ella. Y en las noches más claras, cuando la luna se alzaba como un guardián silencioso, se podía ver una figura solitaria en el risco más alto. No era ella, pero era su espíritu. Era la promesa cumplida de que, aunque vendida, aunque herida, esa mujer había dejado una huella imborrable. Una huella que recordaba a todos que la verdadera fortaleza nace del amor, de la conexión con la tierra y del coraje de nunca rendirse. Porque en el corazón del desierto, donde las estrellas cuentan historias que nadie más puede entender, la vida de un apache nunca muere. Solo se transforma. Y aquella mujer se convirtió en la madre eterna de su pueblo. Los años pasaron y la tribu, aunque dispersa y cambiada, mantuvo viva la esencia que aquella mujer había insuflado en ellos. Su historia, narrada al calor de cada fogata, se convirtió en faro para quienes aún caminaban entre las dunas y los riscos, enfrentando un mundo que parecía empeñado en borrarlos. En cada relato, en cada canto, se escuchaba su voz, clara y firme, como si nunca hubiese dejado el campamento. Su hijo, ahora convertido en líder, comprendió que el legado no solo era resistir al invasor, sino también preservar la sabiduría ancestral que la civilización pretendía apagar. Por eso dedicó su vida a reunir a los viejos y a los jóvenes,
a enseñarles las viejas canciones y a contarles las leyendas que hablaban de la conexión sagrada entre el hombre, la tierra y el espíritu. Recordaba las palabras de su madre: no somos dueños de la tierra, somos sus hijos. Y debemos cuidarla como a la vida misma. Así, bajo su mando, la tribu se volvió un símbolo no de guerra, sino de equilibrio y armonía. Fomentaron la agricultura tradicional, respetaron el ciclo de las estaciones y buscaron sanar las heridas, tanto físicas como espirituales, que la violencia había dejado. Fue un proceso lento, marcado por la nostalgia y el dolor, pero también por la esperanza renovada. Un día, mientras caminaba por un sendero bordeado de mezquites y juníperos, el líder encontró a una joven mujer que había llegado de tierras lejanas. Su rostro reflejaba la misma mezcla de miedo y valentía que alguna vez vio en su madre. La tomó de la mano y le ofreció un lugar en la tribu, no como una esclava, ni como una propiedad, sino como hermana, amiga y aprendiz. Esa joven, que había vivido el desprecio y la soledad, encontró en la tribu un hogar, una familia, un sentido. Y al igual que la mujer que la precedió, aprendió a mirar el desierto con ojos nuevos, a escuchar el susurro de los árboles y a entender que la verdadera fortaleza está en el amor y el respeto. Así, la historia continuó. Entre generaciones, a veces fragmentada, a veces completa, siempre viva. Porque la vida de un apache no se mide en conquistas ni en batallas ganadas, sino en la capacidad de mantener la dignidad frente a la adversidad y de transformar el dolor en enseñanza. Y aunque los tiempos cambien y las sombras de los invasores se alarguen, la llama que aquella mujer encendió nunca se apagará. Porque está en cada canto, en cada leyenda, en cada gesto de coraje y espiritualidad que los apaches aún conservan. Ella fue más que esposa, más que madre. Fue el alma indomable que salvó a su pueblo. Y esa alma sigue viva, en el corazón de cada apache. Vendida por su propia madre, terminó siendo esposa de un apache y líder de la tribu. Así terminó su camino en esta vida, pero comenzó su leyenda para siempre. Después de años de lucha, de pérdidas y sacrificios, aquella mujer se convirtió en el símbolo que unió a su pueblo, enseñándoles que la verdadera fuerza no reside en la espada ni en el fuego, sino en la valentía para amar, perdonar y resistir. Con el paso de las estaciones, la tribu creció en sabiduría y en paz interior. Sus enseñanzas, que ella había sembrado con tanto coraje, fueron transmitidas de boca en boca, de generación en generación, en cantos y ceremonias que hoy aún resuenan en los valles y desiertos. El respeto hacia la naturaleza, el valor de la comunidad y la espiritualidad profunda que ella defendió permanecen intactos. Ella, que fue vendida, humillada y convertida en prisionera de decisiones ajenas, se alzó por encima del dolor para convertirse en la guardiana invisible de su pueblo. Su rostro, aunque olvidado por muchos, vive en cada mirada valiente, en cada mujer que lucha por su dignidad y en cada hombre que honra su historia. Hoy, cuando el viento acaricia el desierto y el sol pinta de oro las montañas, los apaches recuerdan a aquella mujer que nunca permitió que su espíritu fuera encadenado. Su historia no es solo un relato antiguo, sino un llamado eterno a la resistencia, a la esperanza y a la unidad. Y así concluye esta historia, pero no el camino. Porque la vida de un apache sigue latiendo en cada paso que damos, en cada silencio respetuoso y en cada enseñanza que heredamos. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del pueblo apache. Que estas historias nos inspiren a valorar nuestras raíces y a proteger la sabiduría que solo el tiempo puede regalar. Nos vemos en la próxima historia de la vida de un apache. Preguntar a ChatGPT.